Nancy Flores, me parece que ya tenemos con nosotros conectado a Francisco Chiu Palencia, líder del Movimiento Social por la Tierra, quien, bueno, pues nos va a hablar precisamente también de pues de cómo se encuentra esta relación de los campesinos mexicanos en este nuevo intento de proponer, de impulsar la soberanía alimentaria, donde hay precios de garantía, y bueno, precisamente la encargada de esta relación con los campesinos es precisamente Segalmex. Buenos días, Francisco Chiu Palencia, líder de el Movimiento Social por la Tierra. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sosimo. Buenos días, Erika. Bueno, pues aquí con el gusto de conversar con ustedes. Sí, los saluda Sosimo Camacho y Nancy Flores, quienes estamos con ustedes aquí conduciendo hoy este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Pues preguntarle precisamente si consideran ustedes que hay esfuerzos importantes desde el punto de vista del actual gobierno federal para que los mexicanos, campesinos y campesinas productores tengan garantizados estos precios de garantía. ¿Cómo les ha ido con este programa de precios de garantía? ¿Funciona? ¿Está funcionando? Mira, yo creo que esto que ha señalado el día de ayer la auditoría y que Contralínea ha sido muy puntual desde el origen de los problemas que se han estado presentando en la operación del programa de precios de garantía, están marcando y están generando un desvirtuamiento del programa muy importante. Yo creo que el precio de garantía, tal y como lo planteó el presidente, puede ser correcto. Influir para que haya una regulación en el mercado, para que haya una intervención de parte del Estado mexicano en la regulación para evitar el coyotaje y sostener los precios. Sin embargo, hay varios problemas estructurales que no se han resuelto. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que aunque se está diseñando un esquema similar al que en su momento tuvo la CONASUPO para copiar el precio de garantía, con el precio de garantía a copiar la producción en ciertos sectores y luego generar un esquema de distribución urbano, pues nos encontramos con que el neoliberalismo desmanteló la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que carece Segalmex, pues es de capacidad de almacenaje. Esto hace que tenga que recurrir a convenios y contratos con empresas y con bodegueros, que al final del día son los que siempre han sido los intermediarios y los que se han beneficiado del acopio de la producción. Y bueno, nos encontramos con que muchos funcionarios de la Segalmex, muchos encargados de las bodegas de la Segalmex, a la hora que acude el pequeño productor, por cualquier pretexto, le rechazan la producción y ellos mismos los mandan con los bodegueros para que ahí les compren y sean los bodegueros realmente los beneficiarios del precio de garantía en una buena parte de los casos. Ahora, yo creo que esto se puede combatir con una asociación de Segalmex con los productores para que estos a su vez puedan tener la infraestructura, las bodegas, y se pueda garantizar que el encostalamiento y las condiciones que está exigiendo Segalmex se cumplan en un esquema de asociación, pero esto requiere organización y es precisamente uno de los temas que los funcionarios han estado combatiendo, la relación con las organizaciones sociales y las organizaciones de productores. Yo creo que estamos todavía a tiempo de poder enderezar el barco y rescatar, pero se tiene que atender primero lo que está señalando la auditoría de corrupción y segundo, que el enfoque no vaya orientado hacia los mismos intermediarios de siempre en la cadena productiva, a estas empresas que acaparan la producción nacional. Y hoy además tenemos un serio problema. El asunto de la inflación no es un asunto menor. Este tema se supondría que Segalmex tendría que tener una intervención por lo menos en los granos básicos para evitar que el precio de la tortilla, el precio de la leche aumentara y bueno, no está teniendo el efecto deseado la intervención de Segalmex en estos momentos, tal pareciera que nos come la inercia neoliberal. Ese es más o menos de entrada el planteamiento.
Francisco, justo ahora que veíamos pues este reporte de la Auditoría Superior de la Federación que confirma lo que Contralínea ya había adelantado, de hecho pues da un panorama todavía más desolador al decir que estos daños patrimoniales o cifras por aclarar por parte de Segalmex, Liconza y Diconsa pues ascienden a más de 8,000 billones de pesos. ¿Qué resultados deberían de haber al interior de Segalmex, además de esto, de esta propuesta que ustedes hacen de que se asocie Segalmex con los productores para que verdaderamente funcione este esquema de los precios de garantía? ¿Qué más debería de pasar al interior de Segalmex, Diconsa y Liconza para que no haya pues esta sombra de duda respecto de presuntos actos de corrupción y sobre todo pues de recursos multimillonarios que se destinan, por ejemplo, a empresas no mineras para que sean estas las que provean de trabajadores a Segalmex, solo por poner un ejemplo de lo que ya se señala en este último informe de la Auditoría Superior de la Federación? Mira, yo creo que es muy importante lo que señalas. A ver, hay dos filones en este tema de lo de la contratación del personal. Uno que tiene que ver con que, pues, en buena medida las instituciones tienen que ver con la gente que trabaja en las instituciones. Los empleados públicos, los funcionarios, los servidores públicos, pues finalmente tienen la representatividad y las obligaciones como parte del gobierno de atención que no tienen el personal subcontratado por la vía del outsourcing. Esto, pues lo que marca es que al final de cuentas el personal que atiende y que es contratado por outsourcing, a quien le responde, pues es a la empresa que lo contrató, a la que terciariza, y no necesariamente al gobierno. Por lo tanto, esto detrimenta mucho en la calidad de la atención. Al final del día, pues nadie responde en el gobierno por las acciones de personal que fue terciarizado o subcontratado. Y por el otro lado, pues la precarización de este personal y los actos de corrupción que se señalan en el sentido de que no se puede comprobar si la nómina es real o si solamente está sirviendo para desvío de recursos y actos de corrupción. Eso por un lado. Yo creo que por el otro lado tenemos el problema de que no se le ha pagado a los productores realmente los recursos que se tendrían que pagar. Tenemos el caso de la cuenca lechera de Tizayuca, por ejemplo, donde los productores que se habían inscrito en Segalmex y que le entregaron producto a Liconza, pues siguen batallando con los pagos, ¿no? Que quién sabe dónde quedó la bolita, y dice por un lado Liconza que pues no tiene los recursos a la mano porque según esto le pagó a estas empresas que tendrían que realizar el acopio. Es increíble que a estas alturas, con todos los mecanismos que hay de padrones y de automatización y de los mismos, no se pueda localizar a los productores, y casos que se han documentado como los de bodegas que tienen acopiado el maíz y que el maíz se está echando a perder, no se está distribuyendo, cuando tenemos un problema de alza de los precios y de carencia de maíz en muchas de las regiones. Entonces, creo que hay que hacerle una revisión mayor al esquema de Segalmex. Yo creo que es necesario que se abra un diálogo para rearmar el programa con la intervención social. Yo creo que el mejor combate a la corrupción es la Contraloría Social. Amén de lo que pueda hacer la Auditoría Superior de la Federación, si los productores pueden señalar e intervenir en el funcionamiento del programa, pues seguramente los señalamientos y la contribución que hagan los productores evitará que ciertos funcionarios sin escrúpulos, como los que han sido destituidos ya en la Segalmex, hagan de las suyas. Ahora, si el problema es estructural, pues estos actos los puede repetir a quien pongan. Yo creo que tiene que haber un rediseño de la estructura del programa. Yo creo que se tienen que destinar recursos a la infraestructura en bodegas, al manejo
y se tiene que ver además una mejor intervención para la distribución de lo que está copiando Segalmex para que realmente pueda incidir en el consumo, y esto tiene que ver con que no nos encontremos con que se vuelve un cuello de botella y Segalmex esté acaparando y luego permitiendo que se eche a perder los granos básicos, esto agravando la situación en el mercado regional y aumentando los precios en el consumo hacia la población. Bueno, pues importante estas denuncias que está señalando Francisco Chiu Plasencia, líder del Movimiento Social por la Tierra. Tiene nombres, noticias de las empresas que están precisamente acaparando. En el caso de la leche, bueno, pues es importante porque, bueno, no se les ha pagado a estos productores cuando el gobierno federal, de acuerdo con lo que usted nos está comentando, ya destinó el recurso para pagarles, pero la empresa que acopia esta producción de leche, bueno, pues no le ha pagado a su vez a los productores, que son los productores directos, y además de otro tipo de almacenes que comenta que se están todavía precisamente alquilando, y ahí es donde se está generando, bueno, pues este embudo, tanto para la distribución, pero también para generar los recursos a los campesinos. Tenemos nombres de estas empresas, tanto que acopian leche, que acopian precisamente granos básicos. Mira, yo creo que son las mismas empresas de siempre a través de sus coyotes regionales, que eso es lo que hace luego difícil rastrearlo, pero pues una de ellas, en el caso del frijol es el alazán, con sabido, el monopolio es muy, muy concreto, están todas estas que están señaladas en los informes de la auditoría. A mí me llamó la atención, hoy que estaba hojeando algunas cosas, a reserva de pues hablar con mayor certeza, una vez revisando más a detalle, que haya aumentado el monto que se está manejando. Eso tiene que ver precisamente con los recursos no comprobados del acopio, tanto en Ticonza como en Liconza, hacia 8.600 millones de pesos, los 5.600 que ya había señalado Contralínea desde el principio, desde hace tiempo, más otros que se están acumulando, pues marcan perfectamente ahí un filón muy grande, un daño muy grande, que al final de cuentas es al erario, pero también es a los productores que entregan de manera, digámoslo, de buena fe su producción, y que hoy en día pues, nos estamos encontrando con esta situación. Vale que revisemos esto. Yo voy a hacer una serie de consultas y seguramente el dato lo estaremos viendo. Ahora que está muy de moda que los pájaros le tiran a la escopeta, hay que ser muy puntuales porque de repente nos encontramos hasta con amenazas de demandas si se señalan, ¿no? Pero yo no tengo problema con ello, nada más quiero corroborar el asunto antes de hacer un señalamiento más directo sobre el tema, y seguramente estaremos emitiendo un posicionamiento público, dado que el informe de la auditoría amerita que los productores alcemos la voz y que podamos en próximas fechas pues presentar un reclamo en tiempo y forma frente a las autoridades al respecto sobre el funcionamiento del programa, y sobre todo tener una actitud constructiva y presentar una propuesta de alternativa de reforma al esquema de precios de garantía. Y también sería importante, pues, qué mecanismos se pudieran aplicar en nuestro país para ir de alguna manera desmontando todas estas redes de lo que coloquialmente se conoce como coyotaje. ¿Qué se podría hacer para, pues, que los productores pequeños, sobre todo los más vulnerables, no cayeran en estas redes y pues que ya no existan más en México? Mira, yo creo que uno de los temas importantes que todos los especialistas han señalado es que, dada la estructura de la propiedad agraria del país y obviamente de la producción de alimentos, pues la producción de alimentos está en manos de pequeños productores, en su inmensa mayoría ejidatarios y comuneros. Son los pequeños productores los que alimentan al país.
¿Cuál es el gran problema que tienen los pequeños productores? Pues que no tienen los recursos ni el capital necesario, en buena parte, la infraestructura, y entonces el valor de la producción se la quedan quienes lo tienen, que son los industriales, y todas estas empresas que tienen las bodegas, que tienen el transporte, que tienen los recursos para el acopio. Y entonces yo lo que considero es que solamente cuando se construya la asociación adecuada de los productores y el financiamiento a los productores podrá superarse y equilibrarse el tema de la red, de cómo queda el valor de la producción y cómo se garantiza el abasto. México tiene un problema, está reconocido que el 47% del valor de la producción se queda en los intermediarios. Y esto es muy grave porque pues, los pequeños productores tienen una participación muy baja, a pesar de ser quienes realmente generan esa producción en todo este entramado. Entonces, finalmente hay intereses económicos muy grandes de empresas transnacionales metidas. Yo me atrevería a señalar que incluso parte de estos actos de corrupción están además fomentados desde empresas como la Nestlé, en el caso de la leche, para buscar que fracase el precio de garantía y que fracase el esquema, a fin de que otra vez los mecanismos de mercado que ellos controlan de forma monopólica sean los que determinen las relaciones de cómo se distribuye y que se profundice en la injusticia, que es precisamente lo difícil de desmontar. Yo por eso creo que flaco favor le hace Ignacio Valle y su equipo al planteamiento de la 4T y del presidente, porque finalmente, si fracasa el esquema de precio de garantía, lo que viene es nuevamente más de lo mismo, otra vez el dominio férreo de estas empresas, de estos monopolios, en lo que le llaman libre mercado, que lejos de ser libre mercado se trata de prácticas totalmente abusivas y arbitrarias en favor de estas grandes empresas. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho por ello, y en ese sentido, contrario a lo que muchos esperarían, que nosotros estuviéramos con la espada desenvainada contra Segalmex, yo creo que se tiene que limpiar de corrupción Segalmex. Eso indudablemente es una cuestión en la cual no hay que transigir, tiene que haber cero corrupción, pero por el otro tiene que fortalecerse la organización de los productores, y es precisamente ahí donde hay una enorme contradicción, pero no va a ser viable el esquema Segalmex sin organización social y económica de por medio, dado el esquema de la producción de este país. Si las grandes empresas como en Argentina, como en Brasil, el agronegocio fuera quien tuviese la mayor participación en la producción de alimentos, ahí sí no tendríamos inconveniente en plantear que fuera un pacto con el CNA y los grandes magnates de la alimentación. Pero en México, en lo particular, y prácticamente en el resto de los países, salvo algunas excepciones, son los pequeños productores los que alimentan al pueblo. Sí, y Francisco Chiu Palencia, líder del Movimiento Social por la Tierra, bueno, pues ya nos ha dicho que flaco favor le hacen personajes como Ignacio Valle al frente de Segalmex y otros funcionarios que han sido denunciados por prácticas, pues pues por lo menos de presunta corrupción, y que, bueno, pues han estado frenando esta transformación que se ha propuesto para el campo mexicano. Pero ustedes como productores, como campesinos, ¿han observado algún tipo de diferencia ya entre lo que se estaba haciendo durante el periodo neoliberal y estos 3 años? Se lo pregunto porque, bueno, pues hay muchas carencias, hay muchos problemas como nos está señalando, pero en el discurso oficial nos dicen que, bueno, se frenó una tendencia de casi 40 años prácticamente de desmantelamiento del campo, y de que ahora, bueno, pues está precisamente impulsando la soberanía alimentaria y con ello impulsando la producción local y producción de pequeños campesinos, de pequeños propietarios. Es decir, existe realmente un cambio, un viraje en esta tendencia que ya llevaba el campo mexicano.
A ver, yo creo que los problemas del campo son problemas estructurales, muy serios, y efectivamente durante todo el periodo neoliberal se desmantelaron las bases que garantizaban cierta funcionalidad de la agricultura y de la ganadería en el país. Mira, yo creo que hay varios aspectos que el neoliberalismo desmanteló y que hoy no se han restituido. A ver, en el caso, por ejemplo, del acopio, de esto que quiere hacer hoy Segalmex, recordarás que de las cosas que privatizó Salinas y que vendió y que desmanteló fue Almacenes Nacionales de Depósito, AMSA, que era todo el sistema de bodegas que garantizaban el acopio y la distribución del grano a nivel nacional. Bueno, se vendieron las bodegas, muchas de ellas se desmantelaron, algunas otras están ahí en, en fideicomisos liquidadores sin usarse, abandonadas, otras quedaron las más funcionales en ciertas regiones en manos de las grandes empresas que las pudieron comprar a precio de regalo, y que hoy son los acaparadores y las grandes empresas transnacionales que están en el sector o nacionales. Y bueno, eso no se ha restituido. Otro de los temas muy importantes tiene que ver con que se dejó de producir la semilla, ¿no? Teníamos una empresa que producía la semilla, era la Productora Nacional de Semillas. Teníamos teníamos Fertimex, que producía el fertilizante nitrogenado, y que hoy no existe, que se supone que esa era la promesa del peñanietismo cuando llegó y compraron esta fábrica fraudulenta de agronitrogenados que iban a restituir la producción nacional de fertilizantes. Esto sigue siendo un pendiente. Nosotros lo que esperamos es que se den pasos en el tema de garantizar que se produzca el fertilizante aquí, que por lo tanto se incida en que los precios del fertilizante bajen y los deje de regir el mercado internacional, básicamente en el país la DuPont, que se garantice que no sea Monsanto quien tenga el dominio de las semillas en el país, y por lo tanto esto incida de manera desventajosa hacia los productores en favor del agronegocio, y que además pues existe un esquema de apoyos y de créditos que no alcanza a atender el pequeño apoyo que se está dando vía Producción para el Bienestar. Yo creo que el precio de garantía en algunas zonas ha tenido una incidencia muy positiva, pero que desafortunadamente estos problemas estructurales que no se han resuelto siguen ahí. Entonces yo creo que se tienen que dar pasos a la restitución del sistema de almacenamiento, se tienen que dar pasos para la reconstitución de la producción de fertilizantes y la producción de semillas, y tiene que verse un mecanismo de financiamiento al campo que hoy tampoco se ha restituido. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema. El tímido esfuerzo que representa Segalmex, hoy empañado por estos problemas de diseño y de corrupción que tienen ahí, y la insuficiencia que representa hoy Producción para el Bienestar. Mira, en términos concretos, Producción para el Bienestar está funcionando con el mismo padrón del Procampo, sustituye al Procampo y apoya mucho menos que el Procampo, que era un esquema neoliberal. Entonces yo creo que tenemos un asunto de una enorme limitación de los recursos, hay un recorte de los recursos y no ha habido que sustituya, no hay programas de inversión, eso es una de las realidades, y pues esto está incidiendo, si tú revisas hoy en día, una baja en la producción y un aumento de las importaciones de los alimentos que ocupamos. La SADER se congratula mucho de decir que tenemos superávit en la balanza comercial con Estados Unidos en torno al sector, nada más que no dice que lo que estamos exportando básicamente y que de forma engañosa están ahí ayudando a estas cifras, pues es el tequila, es la cerveza, son los licores, y que
Por el contrario, en materia de granos ha estado aumentando el déficit. Entonces, creo que aquí hay un serio pendiente en el tema de la soberanía alimentaria. Yo creo que no se está recuperando, por el contrario, se está deteriorando cada vez más porque no se han revertido las reformas y los efectos del neoliberalismo. Al contrario, seguimos inercialmente funcionando como en los viejos tiempos del salinismo. Francisco, pues no sé si haya Pero un peor último porque no comentario hay respecto de programas cómo de pues garantizar que el campo mexicano salga adelante y sobre todo esto de la soberanía alimentaria, ¿cómo la podríamos recuperar? Mira, se tiene que incentivar la producción. Yo creo que necesitamos que hoy que el sector energético se le está invirtiendo, realmente si se está recuperando los recursos de ANSIRA sobre agronitrogenados, se tiene que echar a andar muy rápidamente la producción por parte de Pemex de la urea y los fertilizantes en general, ¿no? Eso tendría que hacerse con una empresa pública para avanzar. Yo creo que se tiene que destinar una fuerte inversión, ya que Segalmex tiene un diagnóstico de dónde quiere almacenar, pues de la construcción de bodegas propias de Segalmex para poder realizar eso. Se tiene que ampliar el programa de precios de garantía y generar un esquema donde los productores realmente puedan entregarle de forma directa a Segalmex y no tener que venderle a las empresas estas acopiadoras que son las que ahora se están beneficiando del precio de garantía. Yo creo que tenemos un problema porque la mayor parte de los recursos que están destinados al sector están concentrados en el programa Sembrando Vida. Hay alrededor de 30,000 millones de pesos en Sembrando Vida contra 12,000 millones que pueda tener el programa de producción para el bienestar, que se supone que además tiene una cobertura más general. Yo creo que se tendría que ampliar a productores de riego y aumentar el volumen del acopio, porque hoy está limitado, por ejemplo, en el caso del maíz, a 20 toneladas por productor. Las 20 toneladas por productor, de repente un solo productor de Sinaloa con una hectárea las puede entregar, ¿no? Entonces creo que aquí hay una seria limitación sobre el tema del impacto del precio de garantía y habría que generar un esquema de financiamiento vía proyectos hacia los productores para fomentar la asociación para que se pueda generar un mecanismo de incidencia mayor y puedan acceder al aumento de la producción. Yo creo que ¿por qué toco el tema del fertilizante? A ver, solamente se fertiliza alrededor del 40% de la superficie que está en producción. Esto es una de las realidades. ¿Por qué no se fertiliza? Porque es muy caro fertilizar. El productor, por lo general, últimamente, en las últimas décadas, ha optado por no fertilizar y eso ha hecho que no esté aumentándose la media de maíz nacional. Seguimos en 2.5 toneladas por hectárea. Los indicadores ahí no nos dejan mentir. Yo creo que si hubiese un apoyo que ayudara específicamente a la fertilización y bajaran los precios del fertilizante, tendríamos otras condiciones y el impacto del precio de garantía se vería reflejado en una mayor compra de fertilizante por parte de los productores en la reinversión que se requiere en cada ciclo. Hay serios problemas porque no hay programas actualmente para la adquisición de equipo y maquinaria. Entonces, al desaparecerse el programa de concurrencia, que era lo que atendía, pues tenemos ahora un gran vacío. La mecanización se tiene que financiar al 100% por parte de los productores y esto pues representa ya un problema, ¿no? De falta de equipos. Yo creo que se tiene que generar un programa que se oriente al equipamiento rural, otro programa al fertilizante y otro al tema específico de la liquidez para estos para estos efectos, más el tema de la disponibilidad de la semilla. Entonces, habría que ir armando un esquema de paquete tecnológico
Esto se lo hemos planteado nosotros al gobierno, al presidente, al propio Villalobos en su momento, al principio del sexenio. Les planteábamos que construyéramos un espacio de reflexión con miras a construir una política pública en el marco de una renovación del Acuerdo Nacional para el Campo. Esto no se dio y hoy tenemos solamente estos instrumentos que tienen problemas como Segalmex o como Producción para el Bienestar. Amén de que recordarás que el programa de crédito ganador a la palabra ha desaparecido presupuestalmente por la vía del presupuesto. Y entonces hoy no hay atención en el terreno ganadero. Esta es una de las cuestiones que habría que tomar en cuenta. ¿Cómo le hacemos para atender una problemática compleja para la cual no bastan los instrumentos que hoy la 4T ha generado y que por lo tanto pues no podemos hablar de un cambio en la estructura económica y social del campo? Francisco, pues le agradecemos mucho estas reflexiones y veremos cómo va el gobierno federal, pues atendiendo todas estas problemáticas del campo y pues también entendiendo que Segalmex pues sí tiene que rendir cuentas respecto de este uso multimillonario de los recursos. Muchas gracias, muy buenos días, Francisco. Muchos saludos a todos ustedes, Erika, y pues seguimos en contacto. Seguramente estaremos expidiendo algún posicionamiento al respecto. Yo creo que esto que dice Sosimo es importante, hay que señalar a los responsables. Ya se vio que algunos están cayendo. Creo que esto va a ser muy importante, que no haya impunidad en los actos de corrupción y vamos esto puede ayudar a que haya una limpia y un espacio para corregir el camino en los instrumentos. Y creo que el instrumento del precio de garantía puede ayudar a hacer el punto desde el cual se haga una reforma al campo que destierre el neoliberalismo. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buen día.